Buenos días. En nombre de la Asociación Cultural ASPA, muchas gracias por vuestra presencia y bienvenidos a esta conferencia inaugural del ciclo 2016-2017. Agradecemos a Jesús Ángel Rojo Pinilla que haya tenido la deferencia de acordarse de nuestra ciudad y de nuestra asociación. Primero, dar las gracias a la Asociación ASPA y en su nombre a Víctor. Gracias por esta invitación, por invitarme a Albacete, una ciudad que te abre los brazos y que uno se siente como en casa. Y además una gente tan hospitalaria como la que tenéis aquí, gente especial, gente que te trata como uno más. La verdad que es un auténtico placer. Y felicitar también a la Asociación ASPA por la labor que hace por recuperar la cultura en Albacete, por recuperar esos símbolos que algunos quieren destruir, esos símbolos que pretenden de alguna u otra forma que parezca que nunca han existido y que al final son los símbolos que son la esencia de cada uno, ¿no? La esencia que nos hace como somos. Y lógicamente las personas que defienden con tanta valentía para mí tienen pues mi aplauso, mi felicitación. Bueno, dar también las gracias a un amigo como el Javier Moreno, el cual pues le conocí precisamente aquí el año pasado cuando cuando éramos Invencibles y la verdad que me encantó su pintura, me sorprendió además su forma de pintar y quise que colaborara con el libro y lo hizo de una forma muy espectacular, ¿no? Porque aparte de su cuadro de Balboa con Ana Yansis, que tienen ustedes en los laterales, pues fue capaz de plasmar los mapas de la conquista, ¿no? Y yo al principio cuando hablaba con él, al principio no nos entendíamos bien por los mapas, pero es que son muy importantes porque esta hazaña es tan espectacular que muchas veces las palabras es difícil explicarlas, ¿no? Porque parece que estamos hablando de algo imaginario, parece que es una novela y no fue una novela, señores, fue algo que realmente sucedió, que lo realizaron un puñado de españoles y en definitiva ver esos mapas pues te plantea perfectamente el volumen de la hazaña que se llegó a realizar. Y por eso darle aquí públicamente las gracias por su colaboración y por haber plasmado esas pinturas tan espectaculares que ustedes están viendo hoy aquí. Nada. Lo cierto que bueno, aquí estamos un año más. También agradecerles a todos ustedes, por supuesto, su presencia de aquí. Amigos también del año pasado que están aquí, que han vuelto a repetir. Y nuevos amigos que han venido hoy a la presentación. Y la primera pregunta de todas, ¿no? ¿Por qué escribir un libro que habla del descubrimiento, de la conquista, de la evangelización y pacificación de América? Pues lo cierto que desgraciadamente, como ha dicho Víctor, es un tema de máxima actualidad. Y es un tema de máxima actualidad porque existe pues un populismo radical y un indigenismo también radical que está unido a estas teorías que pretenden destruir, como hemos dicho antes, pues nuestra identidad, nuestros símbolos, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué quieren destruir nuestra cultura, nuestros símbolos y nuestras tradiciones? Porque ellos saben perfectamente que destruyendo esos símbolos aquí en España destruyen los símbolos de nuestros países hermanos. Y en el momento que un país se queda sin su esencia, sin su forma de ser, sin lo que nos hace como somos actualmente, pues ese país está condenado pues a la muerte como tal, y sobre todo está condenado a que determinados pensamientos totalitarios pues al final impongan sus teorías totalmente descabelladas. Y el 12 de octubre hemos visto, por ejemplo, cómo nos hablaban de genocidio. Repiten repetidamente la palabra genocidio
constantemente, además como un lenguaje muy parecido pues a las gallinas, ¿no? O sea, cuando ustedes están en un corral, oyen a las gallinas que todo el rato hacen el mismo ruido, ¿no? Y repiten que hubo un genocidio, que violamos a todas las mujeres y que robamos todo lo América. Lo repiten constantemente. Y de hecho, cuando ustedes estaban en la escuela, pues más o menos fue lo que nos enseñaron, ¿no? Esos 3 puntos parece que nos lo enseñaron, que claro, cuando uno termina de leer el libro de historia de la escuela, pues se sale con una tristeza y dice, joder, qué malos somos los españoles, somos lo peor, ¿no? Pero señores, la verdad que cuando uno empieza a investigar, pero un poquito, solo un poquito, se dan cuenta que todo es falso, ¿no? Hablan de un genocidio confundiendo intencionadamente lo que fue un choque microbiano entre españoles y americanos, un choque microbiano que han utilizado, incluso lees en algunos libros y hablan de guerra biológica, que los españoles llevaron la guerra biológica. Pero bueno, es que los españoles, las enfermedades que llevaron a América, también morían los españoles. O sea, resistían mejor, pero también morían. Y aparte también hubo enfermedades que también fueron transmitidas por los indígenas a los españoles. Y de hecho, cabe destacar que la enfermedad que mayor mortandad creó en Hispanoamérica fue una peste autóctona que aproximadamente, me parece que es en 1545 y 1571 aproximadamente, surgió en el Virreinato, en Nueva España, y causaba una mortandad prácticamente del 90% de los indígenas. Y sin embargo los blancos y los negros resistieron mejor a esa enfermedad que los propios indígenas. Lógicamente, si quieren ver un genocidio, si quieren saber lo que fue un genocidio, que se vayan un poquito más arriba de México y verán lo que es un genocidio. En Estados Unidos no existe ni mestizaje ni prácticamente indígenas. En Estados Unidos los primitivos habitantes prácticamente los han metido en zoológicos, en reservas. Si quieren saber lo que fue un genocidio, váyanse a Estados Unidos. Si quieren saber lo que fue la mayor unión de culturas y razas de la historia de la humanidad, pues váyanse a Hispanoamérica. Y si quieren saber quién fue el país que creó la mayor nación mestiza que existe sobre la Tierra, pues sabrán que es España, y ahí está, Hispanoamérica, que es la mayor nación mestiza que existe sobre el planeta. Por lo tanto, la verdad que es un argumento tan falaz y tan simplista, que se creen que repitiéndolo un millón de veces pues van a engañar a la gente. Yo creo que ya llega ya el momento de decir hasta aquí hemos llegado. Otra de las grandes mentiras que nos cuentan es que los españoles realizaron el mestizaje por medio de la violación masiva. Hay que recordar que entre 1500 y 1550 solo llegaron aproximadamente unos 30.000 españoles. Bueno, yo no he visto a ningún violador en mi vida que dé los apellidos a sus hijos y que forme una familia. Si hay alguien que lo conozca, que levante la mano. Yo nunca lo he visto. De hecho, España fue la primera nación que empieza a permitir los matrimonios mixtos. Esto algo visto como una aberración por estos países tan modernos y tan avanzados como Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Eso lo hizo España y estamos hablando en el siglo XVI. Porque si había un país más avanzado desde el punto de vista jurídico y desde cualquier punto de vista que ustedes se puedan pensar, en esos momentos era la propia España. Y sin embargo nos la han presentado como un país oscuro, de tinieblas, triste y cruel. La otra gran mentira que nos hablan es el famoso robo. Nos han robado todo el oro y toda la plata de Hispanoamérica y nos han dejado sin futuro. Fíjese, esta la verdad que yo creo que es la más repetitiva. Incluso cuando llegas a los países hermanos te llegan a decir: ustedes tienen que tener todas las calles de oro y tienen que tener muchísimo oro, ¿no? Claro, a España solo llegaba
el 20%, el quinto real, que eran los impuestos. El 20% del oro y la plata que se extraía, o de las joyas preciosas, llegaba a España. Era un 20%, el 80% restante se quedaba en Hispanoamérica. Si ahora mismo calculamos todo el oro y la plata que llegó a España, en un solo año México es capaz de extraer más oro y más plata que España en 300 años en toda Hispanoamérica. En un solo año. Y todavía nos siguen repitiendo lo del oro. Si es que hay empresas canadienses en México que en 10 años han extraído más oro y más plata que todos los españoles en 300 años. Y sin embargo, ahí están callados. ¿Por qué tenemos que estar consintiendo nosotros que nos llamen genocidas, que nos llamen violadores, que nos llamen ladrones? Basta ya. Es que esto no solo perjudica a España como nación y su proyección internacional, nos perjudica como seres humanos y como personas y como sociedad. Y nos perjudica por la sencilla razón que ustedes, voy a poner un ejemplo, el vecino que constantemente se habla mal de él, pues nadie quiere tener tratos con él, nadie quiere tener amistad con él. Así somos los seres humanos. Por lo tanto, tenemos que decir ya basta a tanta injuria, tanta calumnia y mentira, que lógicamente está basada en un absurdo y que no vamos a permitir ni un segundo más que vuelvan a insultarnos, a injuriarnos, y que la leyenda negra que ha llegado hasta nuestros tiempos, yo creo que ya llega el momento de decirle, hasta aquí ha llegado. A partir de aquí no vamos a permitir que se injurie a nuestro país y a las personas que vivimos aquí, que somos todos españoles. Lo cierto es que esas son las tres grandes mentiras que, como han podido ver, las he podido explicar o rebatir en prácticamente 3 minutos. Cuando llega a España, a Hispanoamérica, ¿qué se encuentra España en Hispanoamérica? Bueno, en la América precolombina, porque no existía todavía Hispanoamérica. ¿Qué es lo que se encuentra? Se encuentra indios sumisos que iban como corderitos por donde decían los españoles. Eso es lo que nos han vendido, que vivían en el paraíso terrenal, donde no existían guerras, donde se respetaban los derechos humanos. No, señores, cuando llega a España, a Hispanoamérica, se encuentran con indios terribles que guerreaban entre ellos, que realizaban sacrificios humanos y que prácticamente la totalidad, salvo excepciones, practicaban el canibalismo. Eso es lo que se encuentran. Los españoles consiguen acabar con el canibalismo, con los sacrificios humanos. Consiguen transformar prácticamente una civilización que vivía a la edad de piedra y llevarla a la edad moderna. Nos han contado que eran civilizaciones súper avanzadas, que estaban incluso por encima en tecnología a la propia España. Bueno, pues si estaban tan avanzadas, ¿por qué no utilizaban la rueda como elemento de transporte? Es que no utilizaban la rueda. Es que en América hay que hacer un monumento al burro. Sí, señores, al burro. Porque cuando cargaban todos los pobres indígenas, tenían que trasladar esas famosas piedras de pirámides o cualquier obra, tenían que trasladar a pulmón, a pecho. Por lo tanto, es otra gran mentira que nos han contado. De hecho, la palabra caníbal, nace de los famosos indios caribe, de los indios que vivían en la zona del Caribe, que se caracterizaban por gustar un buen filete de carne humana. Y esa es una realidad. Por ejemplo, pongamos hasta qué límites vivían y cómo funcionaban. En un solo día, en 1846, en la consagración de una de las pirámides, se llegó a sacrificar a más de 20.000 personas, el Imperio Azteca, en un solo día.
¿Ustedes se imaginan la orgía de horror y de sangre que eso supone? Los aztecas solían matar aproximadamente, según datos de escritores indigenistas, 250.000 personas al año. Y no solo en sacrificios humanos, sino también para comérselas. Y una de las características de cuando sacrificaban a un cautivo, a un preso cautivo, era devolver el cuerpo a la familia, pero no a la familia del cautivo, sino del que había capturado al preso para que se lo comieran. Esa es la realidad que se encuentran. De hecho, hay datos objetivos que si los españoles no llegan, el imperio azteca, la civilización azteca hubiera colapsado, porque era imposible mantener la constante matanza de seres humanos. Y eso sí que fue un holocausto. Eso sí que fue un holocausto. Por eso, como bien decía Víctor, cuando hay personas que mezclan generalmente el odio con la ignorancia y dice que quieren quitar la estatua de Colón y poner una estatua a los indígenas, la pregunta es la siguiente: ¿a cuál? ¿Al que se comían unos? ¿Al que sacrificaban otros? ¿Al que mataban 1020? ¿A los niños que cogían y se los comían vivos? ¿A cuál de esos indígenas? ¿A la víctima? ¿Al que lo mataba? Lógicamente no tiene ningún sentido. Así es que, además, es tan absurdo toda esta reivindicación populista e indigenista que es que pues ya salta un poco, es un insulto a la inteligencia, ¿no? Desde este punto de vista podemos ver, por ejemplo, seguramente que muchos de ustedes han estado en Yucatán, en Chichén Itzá, a lo mejor habrán ido de vacaciones y habrán visto, pues la verdad, cuando llegan allí es una obra arquitectónica increíble, es una maravilla del mundo, las cosas como son. Pero allí llegas y es un verdadero parque de atracciones del horror, ¿no? Te encuentras con la explanada de los cráneos. Fíjese cómo eran los conquistadores españoles, que eran gente pues, que habían visto de todo. Y cuando llegaron a la explanada de los cráneos se quedaron horrorizados a ver miles y miles de cráneos descarnados, clavados con una lanza en el suelo. Cuando uno llega a este gran conjunto arquitectónico, se encuentra con el cenote sagrado. El cenote sagrado, que algunos escritores pues hablaban de que se sacrificaba a doncellas, pues no, señores, se ha descubierto que sacrificaban niños de entre 3 y 11 años, que cogían y los desmembraban y lo lanzaban por el cenote, o directamente lo lanzaban y que se despeñaran. Aparte, los sacrificios humanos. Los mayas no eran caníbales. El sacrificio humano tenían constantemente que estar sacrificando gente porque sus dioses eran dioses de sangre. Y si no hacían sacrificios, pues lógicamente los grandes sacerdotes decían que iban a ir mal las cosas, ¿no? Otra cosa que pasaba, imagínese que hablan de que del paraíso terrenal. La mayoría de las mujeres eran esclavas sexuales. Y por ejemplo, cuando un cacique, que tenía sus mujeres, su harén, pero imagínese que tuvieran un hijo con una esclava sexual. Pues ese niño, posteriormente, el cacique se lo comía a su propio hijo. Entonces, ¿qué película nos están contando que hagamos un monumento a los indígenas? Señores, si es que eso es un ejemplo de aberración. Por supuesto que los españoles no todos somos buenos ni todos somos malos. Pero claro, hay que meter en contexto con lo que se encuentran cuando llegan allí. Lo cierto que también nos han acusado de que esclavizamos a todos los españoles. Y es cierto que la primera vez en la historia que alguien hace abolir la esclavitud de un pueblo conquistado es Isabel la Católica, en su testamento, que prohíbe la esclavización de los indígenas.
tratándolos como súbditos de la corona con los mismos derechos que un murciano, que un castellano o que un aragonés. Eso es algo único en la historia universal. O, por ejemplo, cuando Montesinos denuncia los abusos de los encomenderos, que los hubo, cómo la corona reacciona con las leyes de Burgos para hacer leyes, como ha dicho muy bien Víctor, leyes tan progresistas que existía en esa época el derecho de permiso de maternidad, que eran hasta 3 años. O, por ejemplo, ya como las leyes de 1542, las leyes nuevas, protegen al indígena de una forma absoluta. De hecho, esas leyes fueron protestadas por los encomenderos porque veían sus derechos perjudicados y la corona las aplicó a sangre y fuego, que hubo una famosa guerra civil, porque incluso mataron a un virrey, los encomenderos, hasta que fueron derrotados. Lo cierto que tanto las leyes de Burgos, que es la primera norma jurídica que existe en la historia universal, que protege a un pueblo sometido, a los ciudadanos de un pueblo sometido, como las leyes nuevas, son leyes que ningún otro país, ni Francia, ni Inglaterra, ni ningún otro país, ni Suecia, han decretado para las zonas que conquistaban y para las personas que formaban parte de sus territorios conquistados. El indígena de Norteamérica tenía que ser exterminado. El indígena de Norteamérica tenía que ser exterminado porque el modelo anglosajón consistía en traer su mundo y exterminar el mundo indígena. El modelo español era traer nuestro mundo, pero juntándolo y teniendo en cuenta al indígena, porque España sí tuvo en cuenta a los negros, a los indios, a los mestizos. Los integró, quiso crear un nuevo mundo donde todos formaran parte. Y eso es una realidad que nadie puede negar. Y a diferencia de otros que se inventaron la leyenda negra contra España, y se inventaron la leyenda negra porque verdaderamente tenían que tapar sus atrocidades, tenían que tapar lo que hicieron, y para tapar esas barbaridades que hicieron, pues lógicamente, como el calamar, echaron la tinta sobre España, y desgraciadamente España hasta hoy en día no ha sabido defenderse de tantas mentiras y de tantas injurias. Lo cierto es que la conquista como tal, yo creo que hay puntos de intereses. Fíjese hasta qué punto en Estados Unidos se celebra el día de Columbus Day y en el Empire State Building se pone la bandera de Italia. Es curioso, ¿no?, que se celebre el día de Colón y no se recuerde que Colón, que sí, que era de Génova, no era catalán, pues lógicamente formaba parte de una expedición financiada por españoles y que lógicamente la gloria de la conquista corresponde a España. Pero es curioso, ¿no?, que de la bandera de Italia se refleje en Estados Unidos cuando Italia es un país que no existía, cuando Italia es un país de resistente creación, ¿no? O es curioso, por ejemplo, el nombre de América, de Américo Vespucio, ¿no? Y supuestamente porque no coincidían los mapas que se estaban trazando, no coincidían, y un alemán que nunca había estado en América, pues bautizó el nombre del nuevo continente dándole el nombre de América, ¿no? Cuando Juan de la Cosa, muchísimo antes que Américo Vespucio, ya había hecho un mapa de la zona en el cual cualquier niño de escuela era consciente de que ese mapa no coincidía con Asia. Hasta el nombre nos han robado, ¿no? O, por ejemplo, como en el Reino Unido a los niños se les enseña que el pirata Drake fue el primero en dar la vuelta al mundo, cuando la dio 50 años antes Juan Sebastián Elcano. O podemos ver también cómo
se distorsiona el concepto de mestizaje. Y ustedes habrán visto las películas de Disney, donde sale Pocahontas y John Smith, Pocahontas y John Smith, que nunca se enamoraron y nunca se casaron y nunca tuvieron un romance, y te lo presentan como un ejemplo de tolerancia, de integración en Norteamérica, cuando fue todo lo contrario. Y si queremos ejemplos de romances y de amores, pues podemos poner como ejemplo nuestros conquistadores, ¿no? Y un ejemplo muy claro lo tenemos aquí en este cuadro de Javier Moreno, que es el amor de película de Núñez de Balboa y Ana Yansis. Ana Yansis y Núñez de Balboa, yo creo que es para hacer 100 películas de amor, como cuando se conocen Ana Yansis era la hija de un cacique llamado Careta, y entonces este cacique le dijo a Núñez de Balboa que cogiera a su hija, que la tuviera, a cambio de aliarse y de llegar a un plan de colaboración. Bueno, Ana Yansis era una mujer con una figura increíble. Dicen los historiadores que se contoneaba como una tigresa, con ojos muy vivaces. Y Núñez de Balboa al principio no quiso tener nada con Ana Yansis, pero al final, poco a poco, el conquistador fue conquistado por Ana Yansis, ¿no? Y al final, pues el irla conociendo, se desmoró y cayó a los pies de Ana Yansis. Y aquí sí que nace una historia de amor, como Núñez de Balboa aprende el idioma de Ana Yansis el idioma de Núñez de Balboa, y ella le empieza a explicar que no hay diferencias fundamentales entre el indio y el blanco, ¿no? Y a partir de entonces, pues Núñez de Balboa cambia su concepción de la conquista, tratando al indio de forma respetuosa, tratando a las mujeres de forma respetuosa. Y vimos, pues después de la traición que sufre el gran conquistador, que ahora hablaremos un poquito más ya desde el punto de vista de conquista, cómo la princesa Ana Yansis fue capaz, bailó y lloró su muerte tras la traición de Pedrerías Álvida. La verdad que eso sí que es una historia de amor que es digna de mencionar, y no las historias que nos cuentan, que al final nos venden burras cojas a precio de Ferrari, y eso constantemente lo hace la historiografía mundial. Y hablando de la conquista, yo creo que hay 4 hitos en la conquista. El primer hito sería cuando llega Cristóbal Colón, descubre América, hito importante y fundamental, gracias a una empresa financiada sobre todo por Isabel de Castilla, que cambia totalmente el mundo, que cambia totalmente Europa, una Europa que vivía en tiempos difíciles de tiniebla, de oscuridad, y España con ese descubrimiento abre el mundo a esa Europa, y a partir de entonces Europa, que era el segundo mundo, empieza a ser el primer mundo, que no se olviden los europeos. Otro punto muy importante, hablando de Núñez de Balboa, ¿no? Núñez de Balboa y el descubridor del Pacífico. Y la historia de este conquistador es increíble. Núñez de Balboa, que participa con Rodrigo de Bastidas en su primera expedición, que pasa a ser un hacendado, que tiene que escapar de la Española porque le persiguen las deudas, y escapa de polizón en el barco de Enciso, del bachiller Enciso. Curiosamente, escapa con su perro, Leoncio, hijo del perro de Ponce de León. Enciso descubre a Núñez de Balboa en el barco, piensa que tiene la intención de dejarle tirado en cualquier isla, pero después de pensarlo varias veces, dice que continúe en esa expedición. Una expedición que iba curiosamente a las costas de Colombia a socorrer a Ojeda. Ojeda, que había dejado en un fuerte a otro mítico conquistador, que era Francisco de Pizarro. Y al llegar a socorrer
milagrosamente a Francisco de Pizarro, pues continúan su trayecto Núñez de Balboa, Francisco Pizarro y Enciso, y piensan de cambiar la ubicación desde las costas de Colombia a Panamá. ¿Y qué le sucede a Núñez de Balboa cuando llega a Panamá? Pues que está el cacique Cemaco esperándole con un ejército de 600 lanzas y se tiene que enfrentar como un Aquiles contra esos indios que querían exterminarlo. Y es así, gracias a la Virgen de la Antigua, donde vencen cuando pensaban que prácticamente iban a ser expulsados al mar. Y a partir de aquí se crea Santa María de la Antigua de Darién. Y es a partir de aquí donde empieza ya la conquista de lo que es Panamá. Panamá, para que ustedes hagan de cuenta, tiene las selvas más intransitables, tienen la fauna más peligrosa y tenían pues unos indígenas muy aguerridos y muy bravos. Núñez de Balboa toma el poder, echa a Enciso, que le consideraron a una persona que era codiciosa, cruel y que se estaba comportando muy mal en general con los españoles y con los indios, toma el poder. Y aquí interviene otro personaje, Nicuesa, que era el gobernador de Veragua, que ve que Núñez de Balboa pues está interfiriendo en su zona, en su jurisprudencia, ¿no? Y esto hace que se enfrente con él. Núñez de Balboa le derrota y empieza, digamos, su conquista o su gran hazaña de atravesar lo que es Panamá, porque les habían dicho los indios que existía un mar, que era lo que desde el principio buscaba Cristóbal Colón, llegar a Asia, y con solo 62 hombres, después de atravesar junglas, de atravesar ríos, de atravesar montañas, pues en 1513 descubren el Océano Pacífico. Después de este gran descubrimiento, y que llegó a Europa y sobre todo a los oídos de Fernando el Católico como algo excepcional, el rey no se fiaba mucho de Núñez de Balboa y envió a un personaje siniestro como fue Pedrerías Ávila. Pedrerías Ávila, que fue Núñez de Balboa, se casó con una de sus hijas, pero era tal el prestigio de Núñez de Balboa que este no lo pudo soportar y le prepararon una trampa acusándole de intentar crear un reino independiente, acusándole de aprovecharse de la fortuna que se conseguía solo para él, y lamentablemente este Pedrerías Ávila le corta la cabeza a Núñez de Balboa. Núñez de Balboa, que es un conquistador de los pies de la cabeza, que trató a los indios con mucha diplomacia, que fue muy influenciado, como hemos dicho antes, por su gran amor a Nayansis. Hablemos de otro mito, hablemos de Hernán Cortés. Hernán Cortés, que es el padre del actual México, porque hay que recordar, Hernán Cortés no conquista México porque México no existía. Hay que recordar que las naciones hermanas se forjan a partir de estos conquistadores, por eso ellos son los padres de América. Por mucho que digan lo contrario y por mucho que tengan palabras tabú, como es Hernán Cortés en México. Parece que no se puede decir esa palabra porque está prohibida, ¿no? Si dices Hernán Cortés o Malinche, es como citar al demonio prácticamente. Pero vamos a poner un ejemplo muy rápido de Hernán Cortés. ¿Por qué Hernán Cortés, con una expedición de aproximadamente 500 personas, conquista un imperio tan poderoso y en expansión como el azteca? Pues básicamente por dos cosas. La primera de ellas, porque los aztecas ejercían, como hemos dicho antes, una tiranía brutal sobre las tribus que iban sometiendo. Y la segunda y más importante, porque estas tribus ven la llegada de los españoles como una forma de liberarse de la opresión de esos pueblos. Y así Hernán Cortés poco a poco va generando una coalición de pueblos indígenas y él la lidera.
para liberarlos de los aztecas, ¿no? Esa es la gran importancia. Hernán Cortés es el libertador de la tiranía. O sea, no entra como un conquistador, como nos lo presentan, no, entra como un gran libertador de esa tiranía azteca que era brutal. Y ya lo hemos descrito, lo que hacían con la gente, con los pueblos cautivos. Hablemos de otro gran hito, en este caso sería el cuarto hito, ¿no? Y es Francisco Pizarro, su conquista del imperio inca. Francisco Pizarro, que es capaz de conquistar el imperio inca después de 3 intentos. Su hazaña es incluso mayor que la de Colón. Su hazaña es mayor que la de Colón porque Colón descubre América la primera. Francisco Pizarro necesita 3 intentos para conquistarlo. Y además se incorpora a la corona, es el conquistador español que más territorios se incorpora a la corona, ¿no? Y aquí vamos a ver algo básicamente igual que lo que pasa en México. Está el imperio inca, un imperio pues que tiene sometidos a millares de tribus, que además están en una guerra civil fratricida entre Atahualpa y Huasca. Y cuando llega Pizarro, pues con sus 160, 170 soldados, ¿por qué creéis que Atahualpa le deja llegar recorriendo miles y miles de kilómetros hasta Cajamarca? ¿Os pensáis que un ejército tan ridículo, tan minúsculo iba a vencer, pues como le estaban esperando ahí en Cajamarca, con 40.000 lanzas? No. Atahualpa estaba obsesionado con los caballos. De hecho, mandó un espía a espiar a Pizarro, que fue descubierto. Un espía que se fue descubierto porque los nobles incas tenían grandes joyas que hacían que sus orejas fueran muy grandes. Se le llamaban orejones. Pues este espía que fue descubierto, pues fue capaz de decir a los españoles que la intención de Atahualpa era matarlos a todos y cada uno de ellos, y que solo le interesaba los caballos, que era algo que le fascinaba. Iban a dejar vivos a 3 personas. Uno era el herrero, otro el que cuidaba de los caballos y otro una especie de veterinario. Y estas personas no se crean que le iban a tener una vida fácil, porque tenía pensado Atahualpa era castrarles. Por eso Atahualpa convoca a Pizarro en Cajamarca, una auténtica ratonera. Y ahí yo creo que es, junto a la batalla de Otumba, un golpe magistral de un militar, de una persona con una determinación increíble como era Pizarro. Cómo es capaz de dar un golpe de mano con un ejército mínimo y conquistar el imperio inca en 35 minutos. Y se dirán ustedes, Pizarro era un asesino, porque después de capturar a Atahualpa y darle el famoso rescate de la habitación de oro y de plata, lo tenía que haber liberado. Señores, si Pizarro, con un grupo tan pequeño de hombres, deja salir a Atahualpa, no dura ni 20 minutos su expedición. En el momento que Pizarro hubiera liberado a Atahualpa, no dura ni 20 minutos su expedición. Y aparte Pizarro no quería matar a Atahualpa. Eran grandes amigos. Fue precisamente sus capitanes los que le indicaron que había que terminar con su vida, porque si no la expedición Pizarro no hubiera conquistado absolutamente nada. Y se le condenó por 3 cosas. Primero, por matar a su hermano Huáscar y a toda la familia de su hermano Huáscar, por incesto y por herejía. O sea que tampoco se le mató gratuitamente, porque Atahualpa no era precisamente un santo. ¿Y cómo entró Pizarro? De nuevo vemos lo mismo. ¿Cómo entra Pizarro en Cuzco? Como un libertador, aclamado por la gente de allí.
¿Y cómo entra Benalcázar en Quito? ¿Como un libertador? Si entran como libertadores y aclamados por los mismos indígenas, algo bueno tendrían que tener. Y algo malo tendrían que tener los contrarios, ¿no? Es una simple reflexión, muy sencilla. Lo cierto que Pizarro, que en todas sus biografías se le ha puesto de genocida, de asesino, ni fue un genocida ni fue un asesino, fue una persona muy brillante que sin prácticamente saber leer y escribir formó ejércitos, legisló, creó ciudades y tuvo una consideración muy especial hacia los indios. Primeramente porque él se casó con dos mujeres, bueno, se casó con una y tuvo dos mujeres en su vida, y las dos fueron indias. Porque Pizarro sabía que en Perú iban a hacer un país mestizo y por eso se casó con una noble indígena. Y por eso quiso que los nobles indígenas se incorporaran a la nueva gobernación del Imperio Inca. De hecho, si ustedes ven, los españoles españolizaron, nunca mejor dicho, muchas leyes del Imperio Inca, como por ejemplo las leyes que tenían para hacer grandes obras públicas. Los incas reclutaban forzosamente a la gente a cambio de un sueldo. Eso mismo hicieron los españoles. Y sin embargo, si lo hacían los incas, ¡oh, qué pueblo más progresista, qué pueblo más avanzado! Los hacen los españoles, ¡oh, que son esclavistas, es que son lo peor! Bueno, en definitiva, me gustaría terminar con un gran conquistador, como fue Valdivia. Valdivia, que participó en la famosa batalla de Pavía, donde se capturó al pérfido rey francés, Francisco I, que también estuvo en la guerra de las comunidades, que formó parte del ejército de Pizarro en esas guerras que tuvo Pizarro contra Almagro, y que Almagro recompensó, bueno, entre comillas, la recompensó para que formara una expedición, liderara una expedición para conquistar Chile. A Chile no quería ir ningún conquistador. Todos tenían miedo. Después del desastre del intento de conquista de Almagro, nadie quería ir. Era indómito. De hecho, Valdivia sale con un ejército paupérrimo porque muy poca gente quería arriesgar su vida ante los terribles indios mapuches que le estaban esperando. Valdivia enfoca su conquista no buscando una gran ciudad como por ejemplo Cusco o Tenochtitlán, sino sabedor de que su proceso de internamiento se iba a basar pues en crear recursos por medio de la minería, la agricultura y posteriormente la ganadería, ¿no? Hace una forma de intervención o de conquista totalmente diferente. ¿Y qué es lo que sucede cuando empieza a andar Valdivia por esos caminos? Pues atraviesa un desierto, por ejemplo, como el de Atacama, donde por el día había 40 grados y por la noche había -10. Tiene que enfrentarse a indios, como hemos dicho, terribles como los mapuches, y aquí se produce, cuando se funda Santiago, el actual Santiago de Chile, se produce un milagro. Porque los españoles son atacados por los indios y prácticamente iban a ser exterminados, cuando de repente todos los indios se van en estampida. Y dicen las fuentes que vieron a un caballero armado con su armadura en un caballo blanco y que le identifican con Santiago. Y por eso precisamente la ciudad de Santiago tiene ese nombre, por la intervención divina en esa batalla del apóstol Santiago. Pues la verdad que no lo tuvo nada fácil, ¿no? Constantemente los indios se le levantaban a Valdivia y hubo una gran rebelión que ponía ya en peligro la existencia de la ciudad de Santiago y la propia existencia de los españoles. Habían sido atacados pues diversos asentamientos
y Valdivia, con 90 hombres, pretende sofocar la rebelión. Pero había tomado una precaución para intentar parar esa rebelión, había capturado a 7 caciques indígenas. Pero bueno, Valdivia sale con sus hombres, lo que pretendían prácticamente era como una especie de trampa, y se queda Santiago de Chile con 50 soldados a la espera de que le estén atacando prácticamente 10.000 lanzas indias, ¿no? 10.000 indios contra 50 soldados en una situación límite donde ya prácticamente la población, las defensas habían sido tomadas, y aquí sale una mujer mítica de leyenda, una mujer española, porque recordemos que los conquistadores son así también, gracias a las mujeres que le dieron la vida y la luz, ¿no? Pero esta señora, que era amante de Valdivia, Inés Suárez, en ese momento tomó una decisión determinante cuando piensan que matando a los caciques que habían capturado, pues se podía parar ya prácticamente la destrucción de toda la ciudad y que fueran cautivos. Y bueno, cautivos, ya veremos lo que hacían con los cautivos, los mapuches, ¿no? Y toma la decisión de matar a los caciques. Y cuentan que había ahí un soldado y le dice Inés que los mate, y dice el soldado: ¿cómo quiere que los mate? Y ella sacó una espada, le cortó la cabeza, dijo: así, mátalos, así. Y eso fue determinante cuando sacaron las cabezas de estos caciques para que huyeran en desbandada los miles y miles de guerreros que habían dejado destruida prácticamente la ciudad y que iban a matar a toda la población de Santiago. Después de esta batalla, lo cierto es que constantemente los indios se levantaban contra los españoles, ¿no? Y llega aquí ya 2 personajes de leyenda: Lautaro, que fue un líder mapuche, que era paje de Valdivia. Valdivia se quedó sorprendido del niño y de eso le puso bajo su protección, porque el niño era muy inteligente y tenía grandes cualidades. Pero este Lautaro, que aprendió las técnicas militares de los españoles y a montar a caballo, con el tiempo se fue con su pueblo, ¿no? Y empezó a liderar una gran rebelión contra los españoles. Y aquí se produce la famosa batalla de Tucupel, donde Valdivia, pues con muy pocos efectivos, se enfrenta a miles y miles de lanzas indígenas, y los españoles son derrotados. Valdivia trata de huir, pero no le dejan, y es capturado. Le quitan sus ropas, es arrastrado y es llevado frente a Lautaro, el que fue su paje, el que él había cuidado, y pidió clemencia, que le dieran una muerte rápida, pero los indios mapuches no solían torturar hasta la muerte a todas las personas que apresaban. Después de ver cómo desmembraban a los presos que habían cogido, le tocó el turno a Valdivia. Y Valdivia, durante 3 días, se le fueron comiendo vivo, con unas conchas marítimas, se le iban cortando y comiendo vivo. Y ya el tercer día, prácticamente ya moribundo, todavía vivo, le sacaron el corazón, se lo comieron y posteriormente brindaron con chicha con su cráneo. Eso es lo que le hubiera pasado a Pizarro si hubiera perdido, eso es lo que le hubiera pasado a Hernán Cortés si hubiera perdido, y eso es lo que le hubiera pasado a todos los españoles si hubieran perdido contra esos indios tan pacíficos y que eran hermanitas de la caridad. Bueno, lo cierto que, para abrir luego un periodo de preguntas, pues lo cierto que el libro lo que les va... Es el libro, como yo digo, el libro prohibido por los discípulos de la leyenda negra, ¿no? Sobre todo, yo creo que les va a dar un manual para poder defenderse de tantas mentiras que durante siglos hemos aguantado, y además donde podrán encontrar pues diferentes hazañas, aventuras, batallas, romances, intrigas y traiciones, ¿no? Descubrirán, por ejemplo, cómo los españoles conquistaron el oeste americano 300 años antes que llegaran los anglosajones,
como Menéndez de Avilés fundó la primera ciudad de los Estados Unidos en San Agustín de la Florida, o como, por ejemplo, Juan de Oñate fundó el sureste de los actuales Estados Unidos, o como Coronado buscó las 7 ciudades de Cíbola, las míticas ciudades de Cíbola, o como el bravo Hernando de Soto descubrió el Mississippi, ¿no? En definitiva, la conquista país por país, donde yo creo que todos estos héroes se merecen sobre todo un gran homenaje, porque homenajeando a nuestros héroes nos homenajeamos a nosotros mismos y nos homenajeamos a nuestros antepasados, a nuestros padres que han vivido aquí, que han dado forma a esta tierra y de los cuales nos tenemos que sentir muy orgullosos. Muchísimas gracias a todos.